¿Qué sopa y bienvenidos al segundo episodio de Por aquí va la cosa? Episodio que he grabado por tercera vez, porque las primeras dos veces como no estaba muy feliz con el resultado, era como muy largo, así que tercera vez, domingo lluvioso, que comenzó bien soleado y bonito, pero bueno, aquí estamos. Tema de hoy, estoy lesionado. Todo el mundo está lesionado, ¿ok? Y quiero comenzar con una liberación de responsabilidad, un disclaimer. Todo lo que diga aquí es únicamente mi opinión. Si ustedes tienen algún tipo de lesión, lo que estoy diciendo no es una cura, ¿ok? No es tratamiento. Vayan con un profesional. Vayan con un médico, vayan con un terapeuta, vayan con un fisio, vayan con un fisiatra, vayan con alguien que sepa. No tomen esto como cura, ¿ok? Número uno. Número dos, esto no lo tomen personal. Yo he tenido muy mala experiencia con el sector de la salud. Con eso no quiero decir que todos los doctores son unas porquerías, nada por el estilo. Simplemente voy a hablar de un par de anécdotas, cosas personales mías, y de cómo hablar de ese cambio de paradigma y esa comunicación que debe existir entre, digamos que las tres profesiones, ¿okay? Un médico, un terapeuta y un entrenador. Dicho eso, entonces quiero pedir disculpas de antemano por si acaso alguna cosa ofende a alguien. No lo tomen así, esto es simplemente hablando. Al final uno tiene que hablar sobre temas diferentes y esa es la idea de esto. Así que quiero brindarles más que nada perspectivas y estrategias para poder enfrentar lesiones, ya que obviamente como yo estaba haciendo más de la mitad de mi vida ejercicio, algún tipo de deporte, lo que sea, obviamente me enfrento a algún tipo de lesión. ¿Okay? Un par, solamente han sido un par. ¿Okay? Con eso dicho, entonces vamos a comenzar. Todos experimentamos lesiones, todos tenemos lesiones, ya sea porque practicamos algún deporte, ya sea porque tenemos algún hobby, ya sea por trabajo. Ejemplo, tengo un amigo que es fotógrafo y ha tenido dolores en el antebrazo y en el codo, producto de cómo sostiene la cámara, etcétera. Entonces son cosas normales. Personas que están todo el día sentadas en una oficina pueden tener discos herniados en su columna, y al igual que una persona que levanta peso muerto con 600 libras en el gimnasio. Así que eso no escapa a nadie, no es solamente que hace ejercicio. Todos lo experimentamos, ya sea por accidentes, por hobbies, por cualquier cosa. Entonces, el tema que quiero traer es cómo lidio con ellas. Y vamos a comenzar como recomendaciones. Punto número uno. Me gustaría decirles que lo primero que deben hacer es lidiar con el dolor. Si yo no resuelvo el dolor, va a ser muy difícil, si yo realizo alguna actividad física o si estoy en el trabajo, ¿okay?, que pueda ejecutar eso que quiero hacer de manera efectiva. Si estoy en la oficina y ando dolor de espalda, lo que voy a hacer es que voy a medicar como loco, como conozco gente que me duele la espalda, ¡pum!, de una pastilla. Eso no resuelve el problema, en lo absoluto. Así que lo que quiero primero es lidiar con el dolor. Si yo practico algún deporte, el estar con el dolor va a hacer que empiece a desarrollar algún tipo de compensaciones. Voy a apoyarme más en un lado que el otro, voy a agarrar un tipo de postura extraña, lo que al final me puede llevar a mí a lesionarme mucho más. Entonces, o hacer otro tipo de lesión en otro lado. Entonces, primero el dolor. ¿Por qué el dolor? El dolor, si lo resuelvo, puedo entonces empezar a trabajar en cómo resolver eso que me causó la lesión en primer lugar. ¿A qué me refiero con esto? Que el dolor, el resolver el dolor, simplemente quitarlo, no es la solución del problema. ¿Por qué? Es como que tuvieras una infección y tienes dolor de cabeza como primer síntoma, ¿ok? Y te tomas una medicina solamente para quitarte el dolor. Eso no va a resolver la infección per se. O que tengas fiebre y te tomas un antipirético para bajar la fiebre. Eso no va a resolver el problema de la infección. Así que, eso como punto uno. El problema no se resuelve con resolver el dolor, pero el dolor me va a permitir a mí poder hacer terapia. Poder entonces descubrir y moverme mejor para poder saber cuál es la causa. Eso es punto número uno. Porque si tengo el dolor, digamos que vamos a hacerlo con la gente que está más relacionada con lo que yo produzco de contenido, que es ejercicio. Si yo cuando corro tengo dolor en la rodilla, ¿okay?, voy a empezar a compensar. Me apoyo más en una pierna que en la otra, o pongo el pie en una posición diferente. Entonces, si tengo ese dolor constantemente, no voy a poder ser capaz de ajustar lo que tengo que ajustar. Si tengo algún desbalance muscular, algún problema de técnica, no lo voy a poder ajustar porque mi cuerpo tiene esa señal de dolor ahí. Y eso es prioridad. Cuando ya resuelvo el dolor, entonces quiero entender la causa o el mecanismo de la lesión. ¿Okay? Si yo resolví el dolor y ya yo pienso que ya no me duele, voy a jugar de vuelta igual. Voy a realizar lo mismo que estaba haciendo. Es muy posible que eso va a reaparecer. Y eso es algo muy constante y todo el mundo escucha como estas, así como en las películas.
una historia así, porque es que un amigo mío que venía del gueto, del pueblo, y no sé, que ahora ya tiene plata porque él se mató. No, no, eso no siempre funciona así. Sino la mayoría de personas, trueno, la mayoría de personas que estuviéramos relacionados con ellas todo el tiempo, tuvieran muchísimo dinero, porque esa historia de superación de Hollywood funciona con todo el mundo, y no es así. Así que esa persona que se le quitó el dolor mágicamente, posiblemente las variables que tenía malas se lograron acomodar de alguna manera y pudo realizar su actividad física como si nada. Pero no es el caso de todos, o la mayoría. Eso es minorías. Entonces, entiendo la causa. Digamos, tengo una molestia en el hombro. Puede ser que la molestia en el hombro ha venido por causa de estrés. Estoy muy estresado, estoy en la oficina, encojo mucho los hombros y eso agarra y cambia toda cómo se funciona mi cuello, con la posición de mi cuello, lo que va causando algún tipo de bloqueo, algún nervio, que eso es un tema que tengo en el newsletter de esta semana, ¿okay? En la carta que mandamos cada 15 días en betobel.com. Si no estás suscrito, por favor ve betobel.com, comercial ahí, pagado. Entonces, por parte de la licenciada Catherine Fouchard, terapeuta, de que eso puede causarme un dolor en el hombro. Yo puedo pensar que tengo que hacerme resonancia, terapia, no sé qué. Al final es un asunto del estrés. Y puede que lo haya llevado... Ya hago ejercicio y lo demás, pero tengo un dolor en el hombro. Y fue que hice pechadas y me duele el hombro. Puede ser que venga de otro lado. Entonces quiero entender la causa del dolor, la causa de la lesión. Cuando tengo el mecanismo causante, entonces puedo tratar en rehabilitar eso de forma mucho más eficiente. Y tercer punto, ¿ok? Regreso con calma de vuelta a la actividad que realizo. Ya sea trabajo, ya sea ejercicio, ya sea deporte. ¿Okay? Porque que no moleste no significa que esté 100% arreglado. De repente no ha llegado ese mecanismo, ese gatillo que me active nuevamente esa molestia y que entonces me lleve a algo, porque el cuerpo es bien complejo. Como les digo, el hombro puede ser afectado por un tema de estrés, puede ser afectado por un tema de que tienes un disco pinchado en el cuello, puede ser un tema de postura que hace compensaciones, puede ser un asunto de sobreuso. Hay muchas variables al asunto. Entonces, con esto, vamos con ejemplos, ¿ok? Dolor de rodilla, dolor de hombro, hernias discales, no solo tienen una causa, eso es una consecuencia de un montón de cosas. Puede que alguien tenga hernias por trabajar durante 20 años sentado en una oficina 8 a 10 horas. Como también lo puede una persona que tenía muy mala flexibilidad y movilidad y se metió a hacer ejercicio y comenzó a hacer squats muy pesados y ¡pum!, se rindió un disco en la espalda. O puede ser mi caso, que me sucedió en el 2010, que en un concierto cargué a una persona, porque yo como estaba fuertecito, pesaba haciendo 80 libras, pompeado de gimnasio, gordito. Entonces, cargué a una persona y me jodí la columna lumbar. Entonces, hay muchas causas para eso. Entonces, cuando yo defino ese asunto de que, ok, ¿qué lesión tengo? ¿Por qué la tengo? Vamos a entonces a ver por qué la tengo. Resuelvo el dolor, entiendo el mecanismo por qué, y eso va a tomar un poquito de tiempo. Yo sé que no todos son como yo, que somos excesivos y analizamos cada uno de los movimientos, pero si tú no eres ese tipo de personas que les gusta meterse de lleno en algo, entonces déjense guiar, déjense llevar por en este caso, terapeutas, por entrenadores o por un médico, y para llegar a ese proceso mucho más al detalle de por qué está ocurriendo. Que esto tiene entonces el tema que viene controversial. Ahora viene la vaina controversial. Entonces, si yo estoy sentado mucho tiempo, eso puede haber sido la causa principal por la cual tengo una hernia en la espalda. Que cuando estaba haciendo peso muerto en el gimnasio saltó y ahí comenzó la molestia a tener problemas palpables, en este caso tangibles. Eso es otros 500 pesos. Pero ya yo tenía el problema porque paso 12 horas, 10 horas sentado al día. No es solamente el deadlift. Entonces no podemos culpar a una sola cosa. Las cosas no son de un solo factor. Hay muchas cosas que influyen. Así como, por ejemplo, la obesidad. Influye de que tenemos mucha tecnología, todo es fácil, ya no nos movemos tanto como antes. Tenemos comida a disposición con muchas calorías y mucho azúcar, fácil al alcance, barata, mucho más barata que la que tienes que cocinar y demás. Y entonces ahí tienes varios factores. No solamente que, la comida. No, pero no te mueves. No, pero la tecnología. No, pero el estrés. No, pero la comida. Muchos factores ahí. Entonces, así puedo tener una lesión porque yo soy ingeniero en algún tipo de tema informático. Estoy sentado mucho tiempo. Y desarrollo un tipo de escoliosis porque estoy encima del mouse en mi brazo derecho. Puedo desarrollar eso si soy un obrero, por ejemplo, y yo trabajo en construcción. Y tengo una mala mecánica a la hora de sacar arena o cemento y me lesioné la espalda.
Fotógrafo lo mismo, tendinitis en el codo, igual, perdón. Esas son cosas que pueden suceder. Ahora, ¿cuál es el problema? Y aquí es donde vienen mis anécdotas y aquí es donde viene mi problema con el estatus actual, por lo menos en Panamá, de la medicina. De que, a ver, respeto a todo médico, ellos son excelentes profesionales, han estudiado un montón, pero hay un vacío entre la práctica de medicina y para lo que ellos estudian, como digamos que ortopeda en este caso, cualquier rama que sea, y la actividad física de una persona súper activa, un atleta y lo demás, si no se dedica específicamente a recuperar atletas de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque vamos a ser honestos. Yo no creo que el 80% de los ortopedas se dediquen al tipo de deporte de manera seria. La mayoría han estudiado tanto para eso que se dedican solamente a eso y punto. Entonces, en mi opinión, esta es meramente mi opinión y se pueden molestar si quieren, se trabaja de manera muy mecánica, como si fuera un carro. Ah, se dañó algo en la llanta. Ok, perfecto, cambiamos llanta, ponemos llanta y listo. Entonces ahora después hay limitaciones. Ah, no, esto no lo puede hacer, esto no lo puede hacer. Y eso es lo típico, el tratamiento típico es, ah, ¿te duele el hombro? ¿Tienes tendinitis en el supraespinoso? No hagas lo que estás haciendo, ponte hielo. Y haz 10 sesiones de terapia, listo. Y aprendes que después de eso, que lo he escuchado, este año lo he escuchado varias veces de otras personas, que es, me lesiono, no, 2 semanas, ponte hielo y ya regresas a jugar fútbol. En serio. Esa es la super solución de un profesional a ese nivel. Entonces, ahí hay desconexión, porque es mentira si yo le digo a una persona que se ha lesionado algo, lo que sea, hombro, rodilla, espalda, ah, ponte hielo, espera 2 semanas y dale de vuelta. Que eso fue lo que a mí me pasó en el 2010. Cuando cargué a la persona en el concierto, ¡pum! Ah, no, tú tienes ahí un poquito el nervio inflamado, pero deja de entrenar por 3 meses y ya. Error. Dejar de moverte cuando tienes una lesión, a menos que sea algún tipo de fractura o algo por el estilo, es lo peor. Si es alguna fractura, algún tema de tendones, de músculo, hay un periodo en el cual obviamente tienes que guardar reposo, pero después lo que te va a ayudar a ti ya es a moverte y a moverte de la manera correcta para poder restablecer esa actividad. Entonces, eso pasa. Ponte hielo, hazte terapia. ¿Qué terapia qué es? Ultrasonido, electricidad, calor y frío y vaya. De repente un par de activaciones de algo muscular y yo no puedo, esto es imposible poder, digamos, y esto lo vi con un cliente hace unos meses atrás, fue operado de la rodilla hace unos años atrás, no hizo la terapia apropiada, wow, otro más, no hizo la terapia apropiada para regresar a la actividad, ahora me lo topo, tiene muchísimos problemas de movilidad, persona súper joven, principio de los 20, y no puede flexionar la rodilla completamente, no tiene movilidad en los isquiotibiales, en las caderas, nada. Se cae, se golpea y la recuperación es no, ponte hielo, descansa 2 semanas y después puedo jugar fútbol nuevamente. Sí, así mismo como acabas de escuchar. Eso parte de un ortopeda. Entonces, si yo no sé cómo anda la movilidad de este individuo, si yo no sé qué debilidades tiene, yo no puedo decir eso, y súmale, fortalece los cuádriceps y regresa. Si yo me siento 3 veces a la semana a hacer extensiones de cuádriceps, extensiones de rodilla en una máquina, en un gimnasio, eso no me va a llevar a tener una mejor mecánica a la hora de correr, porque no estoy evaluando nada de eso. No me va a llevar a tener una mejor mecánica a la hora de patear, a la hora de frenar, nada de eso. Un ortopeda no se encarga de eso, hay que entender las limitaciones de esa profesión. Si no va al análisis del movimiento, no sirve de nada. Si no entiendo cómo se corre, si no entiendo cómo se patea, cómo interviene y cómo se conectan todos los músculos. Y únicamente pienso, es que yo pateo con la pierna, así que extensión de cuádriceps. Listo, para crear estabilidad en la rodilla. Es mucho más complejo y sé que hay personas que les cuesta ver ese tipo de cosas. Por eso yo no tengo si mi pie no sirve, no le da señal, porque el pie es un órgano receptivo que le da la señal al cerebro de cómo está el terreno. Mi cadera no se encarga de amortiguar y estabilizar esas señales que manda el cerebro. Y obviamente los músculos que rodean mi rodilla y lo demás no están de acuerdo a lo que estoy haciendo. Tengo una receta para un desastre. No va a ocurrir nada bueno de eso. Entonces ahí es donde yo digo que tiene que haber una mejor comunicación y que las 3 partes, el ortopeda, el cirujano, el terapeuta y el entrenador, tienen que saber comunicarse mejor para que el ortopeda entienda de que si tú le dices a una persona que tiene 20 años de su vida haciendo algún deporte, no puedes hacer eso. O, no, ya no puedes hacer eso porque te operamos. Sin darle opciones y meterte en ese asunto, no tienes que ser un entrenador, pero por lo menos entender.
Así mismo como el terapeuta, ok, métete en la actividad de la persona, ver la mecánica, cómo es la zancada, cómo patea, etcétera. Lo mismo con un entrenador, entender cuáles son los procesos a nivel médico para la recuperación. Tenemos un desastre. Porque cada uno piensa diferente y cada uno piensa que tiene la razón. Y ahí hay un problema. Que no es mi caso, no estoy diciendo que yo tengo la razón de todas las cosas, sino que yo necesito comprender mucho mejor los procesos biológicos a nivel médico y cómo entonces puedo yo jugar con eso para rehabilitar a una persona mucho mejor y llevarla entonces a más rendimiento o cero molestias después que sale de la terapia básica. Eso no ocurre actualmente en nuestro sistema de salud. Es todo así. ¿Por qué menciono esto? Yo sufrí la lesión en el 2010. El ortopeda que me atendió atendía a un medallista olímpico panameño y me atendió como si yo fuera un cliente más, un número más. No, 3 meses no hagas nada, listo. Yo tenía una molestia en el hombro izquierdo. Yo me seguía atendiendo con él. No, nada más haz remo en el gimnasio para arreglar de eso y ya. Ni un tipo de biomecánica, nada, a ver qué desbalances musculares hay, nada en absoluto. Posteriormente a eso, obviamente ya yo era entrenador 2012, 2013 y obviamente me di cuenta después que hice un par de ejercicios, porque siempre sufrí dolores de espalda después de eso. Me di cuenta que tenía un problema. Me hice resonancia, discos herniados, perfecto. Bien, pasamos cirugía, todo el asunto. Por suerte mi cirujano y mi fisiatra, cuando ellos sabían muy bien cómo yo manejaba y cómo yo me conocía, me dijeron, no tienes que hacer nada de lo que te dijeron en terapia. De repente me dijeron, no puedes caminar en loma, trotar, cargar niños, mochila, andar en buses, sentado mucho tiempo, parado mucho tiempo. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me tiro a mi casa a morirme, pues. Y yo le dije, yo no voy a ir a la piscina porque pues, la piscina me causa dolor porque para nada necesitas técnica. No es a lo loco. Dice, piscina, lo mágico. Eso a la gente le encanta escuchar fórmulas mágicas para todo. Yo, ¿qué hice? Yo mismo voy a tomar mi terapia. ¿Qué hice? Calistenia, swings, muchísimo contacto con el piso. Y empecé a jugar basquetbol después de la espalda operada. Porque yo soy un animal de tierra, tengo que recuperarme de eso. Así que posterior a eso, yo no he sufrido más lesiones serias como esa hasta ahora, que tuve una molestia en el hombro muy fuerte hace 2 meses atrás. Y después como de pensar que era nada, decidí ir a la ortopeda porque ya no podía mover el brazo muy bien. Y ya yo sabía qué músculo estaba afectado, pero yo no quería saber el músculo, yo quería saber por qué. Fui con video, fui con todo. Y me atiende y me dice, test, prueba. Tienes el supraespinoso afectado. Yo, pero quiero saber por qué. No, pero, bueno, si está muy afectado, resonancia. Yo tuve que insistir para la resonancia, porque una radiografía no me va a decir nada. Y al final del cuento, yo desistí de la resonancia. Yo mismo empecé como a mover el brazo, a seguir entrenando como podía. Y me di cuenta que había una contractura en mi espalda por el trapecio medio. Hablé con mi terapeuta, Catherine Fouchard, que si la quieren seguir en Instagram, Catherine Physio Sports. Pueden sacar su cita con ella, por favor. Muy buena profesional. Yo le expliqué tal, esto, y ahí, ven para acá. Cuando voy, me dice entonces, no es en el trapecio medio, es más profundo, es el romboide. Y voy a hablar un poquito de muchos tecnicismos aquí. Pero al final, que fue un análisis que yo llevé y se lo expuse a ella, yo tenía, por la carga de volumen, obviamente, entrenamiento que estaba haciendo, pero más por postura, porque estaba retrayendo demasiado las escápulas, los hombros hacia atrás, que mi pectoral del lado derecho no se está activando. Cuando hacía ejercicio sobre la cabeza, yo retraía tanto la escápula que nunca la elevaba, ¿ok? Y eso comenzó entonces a irritarme, porque la escápula no se movía con el húmero. Me empecé a raspar el supraescapular, obviamente, se empezó a afectar, y todo lo que tiene que ver relacionado con ese musculito, que es básicamente mover el brazo hacia arriba, girar el brazo internamente, problema. Yo, me trató la contractura, yo seguí entrenando poco a poco, y fui poco a poco regresando a la actividad normal, bien concentrado en la actividad del pectoral, bien concentrado en soltar trapecios medios y los romboides. Y eso me quitó también el dolor de cuello que tenía, porque toda la estructura del cuello se afecta. Entonces, yo me hubiera hecho tranquilamente una resonancia del hombro y posiblemente me hubieran dado algún diagnóstico, tienes tal cosa, sin entender cuál fue el mecanismo de qué fue lo que pasó. Pectoral derecho desinhibido, contractura del romboide y esa retracción postural. O sea, la retracción estaba en mi postura todo el día. Entonces, no he hecho la culpa al médico, pero he hecho la culpa a cómo se desarrolla el sistema de salud actualmente. De no entender un poco más allá, en decirme, la respuesta fue, tienes el vocabulario afectado,
es por el volumen del trabajo, es lo que estás haciendo de ejercicio. Eso no es una respuesta. ¿Qué está causando eso? Porque ahorita mismo estoy de vuelta haciendo todo normal como si hubiera sido nada, haciendo un press de hombro con 80 libras por 3 repeticiones con cada brazo, no hay ningún problema con eso, todo de vuelta. Entonces, hay cosas como esa, y no es el ejemplo para todo el mundo, pero que podemos evitar una cirugía, que podemos evitar terapia innecesaria o a otras estructuras si entendemos cuál es la causa. Entonces, ahí es donde que los invito a que se tomen el tiempo de aprender un poquito más. Se tomen el tiempo de, si no es ustedes mismos que les gusta indagar tanto, que tengan una persona que los ayude, ya sea un terapeuta, un doctor, un entrenador, un amigo simplemente que es un geek de la anatomía y de los ejercicios, que entonces les ayude a entender por qué está pasando esto. Están caminando raro, están haciendo posturas extrañas cuando se paran, tienen vicios a la hora de hacer ejercicio, que meten las rodillas, lo que sea. Todo ese tipo de cosas va a ayudar un montón. Y los videos no son únicamente para postearlos en Instagram o en la aplicación que utilicen, si es TikTok o lo que sea, para taquillar. Así que hasta ahí entonces dejo el tema este. Nada más le hago un pequeño resumen, que la idea de todo esto es que 1. Lidien con el dolor. 2. Entiendan la causa o el mecanismo de la lesión. ¿Ok? Y 3. Entonces, que a la hora de la hora, cuando vayamos a regresar a esta actividad, sea lo más progresivamente posible. ¿Ok? Así que por aquí esto es todo por el momento. Estos episodios que son únicamente yo hablando un montón de tiempo, ¿ok? Van a ser, digamos que, gratuitos para los que no son suscriptores en Spotify. Pero cuando tengamos entonces episodios, que va a ser pronto, con invitados, ¿ok? Nutricionistas, médicos, etcétera, la idea es que entonces tengan acceso completo al episodio en la página web betobel.com, ¿ok? Es baratito, 5 palos, 5 dolitas al mes, solamente para que tengan entonces acceso a los tutoriales, videos, notas de blogs y podcast completos. Así que muchísimas gracias si ya estás aquí. betobel.com, Beto Herrero en Instagram si quieres hacer una consulta, una pregunta, cualquier cosa, si quieres mandarme por un tubo porque tú eres médico, bienvenido. Así que entonces nos vemos en la próxima. Chao.